¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este segmento, esta entrevista internacional en una jornada y una semana marcada absolutamente por las protestas y los movimientos en España, en medio de crisis y ajustes presupuestarios, recortes y, bueno, más recortes y más movimientos sociales. Para hablar de eso estamos con María de los Ángeles Fernández, ella es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 y ella además es española, así que viene a acompañarnos. Es una de mis nacionalidades. Es una de sus nacionalidades. ¿Las otras cuáles son? Soy chilena y soy nacida en Venezuela, además. Bueno, está bien, ahora vamos a hablar de España, entonces Venezuela ya viene... Uno va camaleónico. Sí, falta poco para Venezuela, falta una semana. Falta una semana para Venezuela. Bueno, ¿por qué se produce todo esto? La pregunta un poco amplia, pero verdad. ¿Qué es lo que ocurrió en España estos días y que viene ocurriendo hace varios meses, pero qué es lo que está detonando esta protesta ahora frente al Congreso? Bueno, aquí el origen de esta crisis hay que situarla en la crisis más global, subprime, del año 2008, cuando todavía era presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero. Acuérdate de eso y ahí el otro efectivamente... sector, el otro sector político, claro, el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, buena parte o casi todas las razones que explican la derrota del PSOE después de 2 legislaturas seguidas gobernando tienen que ver con la mala gestión de esta crisis subprime del año 2008, que fue la crisis inmobiliaria. Y obviamente lo que está recibiendo, lo que está enfrentando ahora el gobierno de Rajoy son los coletazos de esa crisis además se ha convergido con la crisis de la zona euro. Claro. Lo de ahora sí puede catalogarse como un movimiento mucho más social y menos político quizás que una simple oposición política que muchas veces convocada por partidos e incluso por sindicatos. Pareciera, me corrige usted, pero pareciera que lo de esta semana es más hastío, es más cansancio, mucho movimiento espontáneo también. ¿Es así? Efectivamente, es muy buena tu pregunta porque obviamente ya aquí los partidos, tanto los 2 grandes partidos del sistema no tienen ni una capacidad de convocar nada, están sus 2 principales líderes, tanto el presidente del gobierno, Rajoy, como el presidente de la oposición, Rubalcaba, están con récords históricos de impopularidad o de descrédito o desconfianza. Y claro, otras protestas que hemos visto en el curso de este año fueron convocadas por los sindicatos, concretamente por comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, pero esta tampoco incluso fue convocada por el 15M, ha sido convocada por otros referentes que van surgiendo. Claro, entonces tampoco es el 15M mítico que nosotros podemos situar, ¿verdad?, en el año 2008, cuando previo a las elecciones municipales o locales españolas, que además coincide cronológicamente con lo que fue también la primavera árabe, ¿te acuerdas? Sí. O sea, esto es una cosa distinta que surge por los lados y yo creo que el gobierno español va a tener que entender que esto va a ser así, ya no son grandes referentes institucionales, ni siquiera 15M, que no está muy institucionalizado, pero ya está bastante instalado en la opinión pública, el que convoque, sino que puede ir surgiendo otras cosas por los lados. Claro, no, usted dice no necesariamente el movimiento de los indignados, que fue tan conocido por acá hace un tiempo, pero es mucho más espontáneo. Es mucho más espontáneo. ¿Por qué frente al Congreso, cree usted? ¿Que tenía un simbolismo especial? ¿Eso es lo que lo hacía especial? Esto de rodea al Congreso, que intentaban rodearlo por todos lados sin lograr lo que la policía no lo dejó. Bueno, el Congreso, estamos hablando de una monarquía parlamentaria, entonces efectivamente es el Congreso el lugar, digamos, por antonomasia de la deliberación política, donde se concentran, claro, donde se concentran los políticos, que es los que de alguna manera hoy día reciben toda la crítica y toda la animadversión. Piensa tú, Cristian, que según la ciudadanía española, el tercer problema más grave que ellos declaran problema para la ciudadanía son los políticos, la clase política. Como un problema en sí, digamos. Un problema en sí, la clase recortes políticos, digamos. La clase política. Y además había un antecedente también que había sucedido en Cataluña durante este año, donde también se habían atacado a algunos políticos. Entonces, obviamente, bueno, ir a las Cortes españolas es un lugar muy simbólico. Claro, fueron incluso pifiados los políticos que estaban ese día miércoles sesionando que tenían que entrar con un pase especial. Que leí algunos reportes de algunos diarios que algunos trataron incluso de salir a aplaudir a la multitud. Bueno, se tuvieron que devolver porque no tenía crédito ninguno de los políticos. No, es muy difícil ahora buscar congraciarse. Y Mariano Rajoy, ¿qué papel le cabe en esta crisis? Por supuesto, como presidente de gobierno, un importante, pero ¿cómo ha sido el manejo de él? Porque justo mientras se desarrollaba la protesta principal, él hablaba en la ONU y hablaba de que España estaba mejor que hace un año. ¿Fue muy afortunado o no muy afortunado su intervención? Bueno, el caso se explica por sí solo, bastante controversial. No quiero emitir yo ningún calificativo. Lo que pasa es que, claro, Mariano Rajoy es un líder político avezado que además detectó varios ministerios durante la legislatura, los gobiernos de Aznar. Él tiene una personalidad en sí que no es muy un talante, que es un término que se usa mucho en España, que es un poco el compendio de la personalidad o el estilo de un líder. No es muy llamado a ser abierto
abierto al diálogo, al debate. De partido, ¿no? Claro, es una persona más bien, es muy moderado en su presentación pública, un hombre más bien discreto, de bajo perfil, además conocido por sus generalidades y claro, no es la persona ahora llamada a lo mejor a enfrentar una crisis donde, a pesar de que el Partido Popular, del cual él es el líder, tenga la mayoría electoral, la pregunta es si las simples mayorías electorales sirven hoy día o son suficientes para enfrentar el nivel de la crisis que hoy España, que es económica. Lo que nosotros vemos acá desde Chile es una crisis económica, pero al mismo tiempo también es una crisis política y social, pero el epicentro fundamental ahora de la crisis política está instalado en la demanda autonómica catalana. Usted debe conocer mejor que yo que en España hay un fantasma que ronda todo el tiempo y que se llama rescate total a la economía. Sí. Se lo han preguntado a Rajoy, ha dicho que no sé, que tal vez hay rescate total para España. Yo no soy economista, pero creo que Rajoy está incurriendo el mismo defecto, en el mismo pecado del cual se le criticó a Zapatero en su minuto cuando estaba teniendo frente a sus narices la crisis subprime, la dilación y no querer reconocer lo evidente. A lo mejor sería mucho mejor que España sea rescatada una vez, porque además ya se han intentado hay cuatro intentos de reforma en los bancos y eso no logra recuperar las confianzas. Hubo un rescate bancario aprobado hace muy poco tiempo que incluso era interpelado, me acuerdo, en el Congreso Rajoy, que le decía, diga conmigo, rescate, y no quería decir rescate, hablaba de ayuda, está incurriendo en las mismas prácticas, el mismo tipo de comportamiento que tuvo Zapatero del 2008 en adelante, de eludir, escapar y usar eufemismos pero obviamente ahora lo vemos en perspectiva y la crisis del 2008 no era nada comparada con esta. Como corolario de todo esto, en Cataluña se hace un llamado a un referéndum buscando la independencia de la zona, algo que con esas palabras y de forma tan clara y con ese carácter de un movimiento social que ocurrió hace pocas semanas, el 11 de septiembre, no se había dado nunca. ¿Esto es parte de lo mismo? Esto es parte de lo mismo y quizá todavía nos toque ver cosas nuevas, cosas distintas. A lo mejor lo de Cataluña pudiera ser un aviso del despertar de otras autonomías en España. Sobre todo estoy hablando de la autonomía vasca, no lo sé. El País Vasco. Recuerda que ya en el 2008 el Lehendakari, Landerreche, hizo también un intento parecido de plebiscito referéndum para consultar acerca de la autonomía del País Vasco y también acerca de las relaciones, si se había que dialogar o no con ETA. Los catalanes, de hecho lo van a hacer, ya aseguraron que el plebiscito, el referéndum, como le llaman ellos, se hace siempre hablando de un camino propio, sin nombrar incluso la palabra independencia por parte del presidente. Todo el resto de la gente lo dice directamente. Si esto se hace y se aprueba la independencia, no necesariamente es vinculante, por supuesto, no necesariamente significa que se aprueba y que de inmediato Cataluña es independiente. ¿Qué pasa si se aprueba la independencia y el gobierno dice, como está diciendo ahora, que no hay independencia? Bueno, yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero no tengo la bola de cristal. Uno aspiraría a que entre la cordura y que sobre la pasión primen la racionalidad y los intereses. O sea, yo lo que te quiero transmitir, Cristian, es que el tema del nacionalismo español siempre es algo ahí que está latente y creo que España lo supo resolver muy bien cuando inauguró su transición en el año 78 con la Constitución, que declaró el Estado de las autonomías. En ese minuto eran 3 autonomías, hoy día 17 autonomías, para que tú te des cuenta durante todos los 30 años de la transición española cómo esta figura de descentralización política máxima, que es el reconocimiento de la autonomía, no es la máxima es el federalismo, de alguna manera se fue sorteando, pero a base de mucho diálogo. Y el tema de Cataluña, aquí estamos en presencia de una clase política agobiada por la crisis y al mismo tiempo con grandes deficiencias de visión estratégica, porque el tema catalán se viene arrastrando también desde el periodo Zapatero, cuando los catalanes pidieron una revisión de su Estatuto de Autonomía que fue aprobado en el 2006, pero ellos consideraron insuficiente. Y obviamente ahora son la comunidad autonómica más endeudada de España, situación que ellos consideran injusta porque al mismo tiempo son la vanguardia económica de España. Se lo critica el gobierno central, de que no reciben los mismos recursos que ellos dan. Y todo partió por el tema del pacto fiscal. Lo que hay que preguntarse hasta qué punto el líder de la Generalitat pensaba que en la exigencia de un nuevo pacto fiscal para poder resolver la situación de crisis económica injusta, a juicio de ellos que tienen, porque son dentro de las autonomías las que tienen mayor, digamos,
tenemos espalda económica, sí, claro, el mayor nivel de industrialización, etcétera, hay que ver hasta qué punto esto se le escapó de las manos o no, el día 11 de septiembre con la diada. María de los Ángeles Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Usted tuitea constantemente, si la gente le quiere seguir, puede invitarlo. Bueno, también. Si quieren nosotros, seguir de España, sobre España, @Mangeles21. Bueno, y usted también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y usted puede seguir junto a nosotros en CNN Chile, ya vienen más noticias en todo este fin de semana.